ponemos de pie, amados hermanos, vamos a buscar las Escrituras, el Salmo 13, libro de los Salmos, Salmo 13. Vamos a leer el versículo número 1. El tema para esta hora es atrás del silencio de Dios. Esto es lo que hay atrás del silencio de Dios. Dice así la palabra de nuestro Dios. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Padre, en esta hora oramos para que tú seas propicio. Fortalece mi garganta, Señor, por favor. Quiero compartir tu palabra, Señor. Quiero ministrar al necesitado, Señor, a los que estamos en necesidad. Que tu palabra pueda llegar a lo más profundo de nuestro ser para que el concepto que tenemos de la oración, que muchas veces no recibimos una respuesta pronta, Señor, podamos conocer y darle entendimiento, Señor, el por qué. Ayúdanos, Padre, por favor, sé propicio. Oramos por los que están en recuperación, por los que están enfermos. Oramos, bendito Dios, por los que están en necesidad. Señor, cúbrelos, protégelos. Y aquellos que te servimos, necesitamos tu fuerza, Señor. Tu respaldo, tu unción, tu revelación, Señor, a fin de que podamos cumplir el propósito por el cual nos has levantado. Y que seamos valientes para poder traer tu palabra como cada uno de los profetas que tú usaste, Señor, para hablarle a tu pueblo. Toma el control de nuestras vidas y permítenos encontrarnos haciendo así cuando el arrebatamiento nos sorprenda y cuando vengas en tu segunda venida. Añádele bendición a tu palabra y a tu pueblo en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Puede tomar asiento atrás del silencio de Dios. Quiero que veamos 3 citas bíblicas para no estarlas buscando posteriormente. Y vamos a ver Deuteronomio 28, 23. Esto hay un contexto, sin embargo, no estoy tomando ese contexto. El contexto es de lo que va a pasar cuando hay desobediencia. Sin embargo, lo estoy sacando de todo el contexto. Sencillamente para poder ocuparlo como un respaldo para todo lo que se va a enseñar. Y dice así la Escritura. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Jeremías 33:3 dice así: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mateo 27:46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Esto es muy importante porque esto puede cambiar nuestra forma de pensar o de creer en la oración. No sé si usted alguna vez ha orado con todo su corazón. Yo creo que sí. Sé cuándo es que oramos con todo nuestro corazón. Cuando oramos con todo nuestro corazón es porque así es de grande la necesidad que tenemos. Lamentablemente, si la necesidad no es fuerte, nuestra oración no es con todo nuestro corazón. Muchas veces tenemos que ser llevados a circunstancias muy difíciles para que nosotros podamos derramar nuestra alma delante de Dios.
Un ejemplo de una mujer es cuando se cansó de la vida, se cansó de todos los padecimientos y se cansó de la impotencia de poder ser en tiempos muy importantes para la mujer, tener hijos, y ella no podía. Pero vemos que ella oró con todo su corazón, oró con todas sus fuerzas, y no le importó lo que dijeran, y ella pudo derramar su alma delante de Dios. Pero ¿por qué esperar para poder llegar a una situación de límite para poderlo hacer? Pero lamentablemente no estamos conscientes de los privilegios, no estamos conscientes de ser hijos de Dios, de lo dichosos que somos, de los favorecidos que nosotros somos. Y muchas veces ese gran bienestar no permite que oremos con todo nuestro corazón. Tiene que venir una situación altamente difícil para que nosotros podamos orar con todo nuestro corazón. Cuando está en peligro nuestra vida, cuando está en peligro la vida de los que amamos, cuando hay otras circunstancias que son espantosas, entonces oramos con todo nuestro corazón, lastimosamente. También en esa misma oración que hemos hecho con todo nuestro corazón, ¿cuántas veces hemos orado con lágrimas? Y lamentablemente el cielo parece estar cerrado, como que esa oración pues no es oída. ¿Se ha preguntado usted después de muchos años de súplica que la respuesta nunca llega? ¿Y cuánto estamos en esos momentos? ¿Cuánto estaremos en esos momentos? ¿Y cuánto estamos en el presente en una situación como esta? Como que la respuesta nunca llega. Hoy se puede cambiar para siempre la manera en la que usted y yo entendemos la oración, la fe y las promesas de Dios. En la Biblia encontramos historias reales donde hombres y mujeres de fe oraron durante años. Nosotros tenemos ejemplo en las Escrituras y peticiones fuertes, importantes, algunos sin ver lo que pedían, y aún así Dios cumplió su plan perfecto. El hecho que Dios no conteste no significa que todo se acabó. El hecho que Dios no conteste no significa que Dios no oye. No significa que Dios no le dé importancia a nuestra súplica. Lo que no sabemos, y ese es uno de los propósitos de esta enseñanza o de esta predicación, es atrás del silencio de Dios, ¿qué hay? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nosotros no podemos ver? En muchas ocasiones le he dicho el ejemplo de Job. Job nunca supo la razón por la cual le vino esa adversidad que no se le desea a ningún humano sobre esta tierra. Él nunca recibió las razones. Posiblemente usted sí reciba. También posiblemente nunca sepa por qué Dios permitió. Lo que sí usted, y con la ayuda del Señor, va a entender y comprender es de que definitivamente se cumplieron propósitos. Lo otro es de que es posible que usted después pueda ver los frutos, si eso Dios lo permite. Y usted va a entender el por qué tuvo que pasar situaciones como las que vivió, en las que usted consideró que Dios no le daba importancia a su petición. Entonces en la Biblia encontramos historias reales de estos hombres de fe que oraron durante años, algunos sin ver lo que pedían, algo que quizá les sorprenda, que el silencio de Dios no significa ausencia. Cuando Dios guarda silencio no significa su ausencia, no significa que nos ha abandonado, no significa ninguna situación parecida cuando el silencio de Dios se presenta. Al contrario, muchas veces es la evidencia de que Él está trabajando en lo invisible para su bien eterno.
y para su bien presente. En algunas ocasiones Dios tiene que ordenar nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros no la podemos ordenar. En algunas veces tenemos capacidades para ordenarla, pero hay razones por las cuales no las cambiamos. Una no es que no queramos. Muchas veces no podemos. No tenemos muchas veces ni la voluntad, ni la capacidad, ni las fuerzas para poderlo hacer. Entonces Dios interviene. Aunque no queramos, Dios va a intervenir porque es para nuestro bien presente y eterno. Y son de las cosas que muchas veces cuando carecemos de conocimiento nos frustran, porque le hemos puesto un amor en demasía a la vida que tenemos. Le tenemos un amor increíble a este cuerpo que cada vez muere. Yo le amo, somos podridos porque cada vez, cada segundo vamos muriendo, porque vamos envejeciendo. Cada segundo nos está llevando hacia lo que nuestro cuerpo pertenece, al polvo. Entonces le hemos puesto un amor exagerado y se nos olvida las promesas, se nos olvida que tendremos una vida diferente después de la muerte, que seremos conducidos. En el caso del antiguo pacto, en el caso de Lázaro, fue llevado por ángeles al seno de Abraham. Y el apóstol Pablo nos dice que ausentes en el cuerpo, presente al Señor, pero nadie se quiere morir. Pero cuando enseñamos esta verdad, todos decimos amén. Pero en el momento en el que estamos sintiendo que vamos a morir, se nos olvidan todas las promesas de Dios. Entonces es muy importante tener el conocimiento, tener la convicción, y muchas veces no la tenemos por falta de entrega. Lamentablemente, de lo que más nos descuidamos es de nuestra vida espiritual. Y siempre vamos a llegar todos a este expresar de que todo fue vanidad. Cuando nos percatamos de todo lo que en lo que nos enfocamos y todo lo que le dimos vida nuestra, al final nos vamos a dar cuenta que fue pura vanidad. Buscamos los resultados y los resultados no satisfacen, los resultados se acaban, todo lo que es material se deteriora, se acaba, y al final podemos decir como Salomón, ¿verdad? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. No es fácil aceptar, pero cuando lo entienda, sentirá una paz que nadie se lo podrá quitar. Cuando usted entiende esta verdad, va a tener paz. Y esa paz no habrá nada que se la pueda quitar. Todos tenemos días oscuros de espera, hasta la luz gloriosa de la respuesta de Dios. Todos tenemos días oscuros. No sé si usted puede decir, he tenido días oscuros. Si no es conmigo mismo, con los que yo amo. Días oscuros donde, qué cosa más espantosa, qué agonías, qué situaciones más duras, más difíciles. Y muchas veces, aunque no lo externemos, no significa que no lo sentimos. No significa que no estamos conscientes de que estamos viviendo días oscuros. Pero al final veremos nuestras oraciones sin respuesta, con ojos diferentes, con corazón renovado y con fe más fuerte que nunca, aunque no veamos la respuesta. Pero después del proceso, nuestra vida va a ser completamente diferente. ¿Por qué? Porque lo que Dios permitió hizo su obra. Lo que Dios permitió cumplió su propósito. Lo que nosotros no podíamos hacer, el Señor lo hizo. Lo que nosotros no podíamos alcanzar, el Señor nos ayudó a que nosotros lo pudiéramos alcanzar. Pero ¿cuántas veces hemos orado con el alma desgarrada? No sé, como a mí me ha tocado orar con el alma desgarrada, donde usted siente que todas sus entrañas están siendo aladas. Y es un dolor y un gemir
Y es algo que no se puede explicar, sintiendo que nuestras palabras se elevan al cielo, pero el cielo parece no responder. Como que la respuesta no viene en el momento en que yo la necesito. Y Dios sabe que usted no la necesita, porque el proceso no ha terminado. Entonces no es que no haya una respuesta, es que no es el tiempo de la respuesta. La respuesta puede ser audible en el sentir de su corazón, la respuesta puede ser a través de una palabra, a través de una profecía, o la respuesta puede ser cuando usted y yo veamos el fruto de lo que hemos padecido. Porque es algo que dice muy maravilloso, que muchos no le dan importancia. Cuando dice el profeta Isaías en el capítulo 53, hablando de el Señor Jesús, el Mesías, dice, verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Entonces, cuando usted vea el fruto de esa aflicción, de la cual usted creyó que los cielos estaban cerrados, que no había respuesta de Dios, y cuando usted vea lo que Dios hizo, entonces usted va a quedar satisfecho. Entonces usted dirá, valió la pena. Es igual como cuando somos sometidos a una operación que no queremos porque tenemos temor. Pero después de la operación, cuando vemos la recuperación, cuando vemos que regresamos a nuestra vida normal, que teníamos años posiblemente de no sentirla, de no tenerla, de no disfrutarla, entonces usted dice, valió la pena que me operaran. Pero en el momento usted no quería, por las razones que sea. Entonces, el día de mañana usted verá el fruto de su aflicción y va a quedar satisfecho y se va a dar cuenta que Dios lo ama con amor eterno. Tal vez lo hizo de rodillas y con lágrimas, cayendo hasta el suelo. Y dice la Escritura que las gotas de sudor del Señor caían como gotas de sangre al suelo. Él estaba experimentando la peor agonía que un humano puede sentir o sufrir. Y esa agonía era la que usted y yo debíamos de padecer. Entonces, cuando nosotros padecemos, nunca va a ser con el mismo dolor y con la misma intensidad, porque ya hubo uno que la hizo por nosotros. Entonces, lo que usted siente no es con esa intensidad. Sin embargo, pues, por nuestra naturaleza caída, sentimos que nos morimos. Como desconocemos la verdad, como hemos olvidado las promesas, entonces nosotros sentimos de que nos morimos. Pero no es así. Dios sigue teniendo el control. Y nadie va a morir sin que Dios lo permita. Suplicando que algo que sabía que solo Dios podía conceder. Y muchos nos hemos encontrado en una situación como esta. Suplicamos porque sabemos que solo Dios puede hacerlo. Es el único que puede hacerlo. De ahí, cuando todo se ha rendido, cuando todos han dicho ya no se puede, entonces ahí es donde nosotros oramos con todo nuestro corazón. Y entonces no nos da vergüenza llorar en público, no nos da vergüenza arrodillarnos, no nos da vergüenza postrarnos si es necesario, porque la situación nos ha llevado al límite. Y algunos, lamentablemente, si no es así, nunca pudiéramos humillarnos delante del Señor. Y sin embargo, las horas se convierten en días, los días se convierten en años y la respuesta nunca llega. En esa situación de silencio puede doler más que cualquier herida física. Cuando usted siente que Dios no responde, cuando hay un silencio, eso duele, porque usted se siente desamparado, porque usted siente de que no va a poder resolver ni va a poder salir adelante. Es como si el universo entero estuviera quieto, observando su dolor, pero sin intervenir. Y eso es horrible. Y realmente cuando uno ha pasado una situación como esta, uno no quisiera que a nadie le pasara. En la Biblia, este no es un sentimiento extraño ni aislado. Y es por eso que vimos el Salmo 13:1. ¿Hasta cuándo,
¿O hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? Mire la situación en la cual se encontraba el salmista. ¿Hasta qué momento llegó? Llegó al límite. Quizás en otro salmo David dice se cansó de llorar, de que aún de sus ojos ya no salían lágrimas. Era tal el quebranto y el lloro que se quedó sin fuerzas. Entonces, pero qué bendición es que Dios no interviene cuando nosotros queremos. Porque cuando Él permite algo, Él sabe el tiempo en que lo va a permitir. Él tiene un principio y tiene un final. Y nosotros no podemos intervenir porque es para nuestro bien. Y es por eso que cuando Él dijo, lo tendré que llevar 70 años allá a Babilonia, 70 años estuvieron ahí. Y cuando Él dijo, van a pasar 400 años en Egipto, 400 años se cumplieron en Egipto. Cuando Dios le envía a usted un trato, sepa que nadie le va a poder ayudar. Nadie lo va a poder cambiar. Entonces, cuando uno llega a ese límite, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Entonces, hombres y mujeres de fe pasaron por este desierto espiritual, donde las oraciones parecían perderse en el viento. Esto nos recuerda que no estamos solos en este valle. No es señal de abandono, sino un misterio que ha acompañado a los hijos de Dios por todas las generaciones. Pedro lo dice que todos padecemos, todos estamos padeciendo. Esto siempre ha sido así. Y le podría sacar a grandes hombres de Dios, a grandes mujeres de Dios, y se va a dar cuenta que ni usted y yo damos ningún peso, ninguna talla de lo que ellos tenían. Sin embargo, ellos fueron sometidos a situaciones tan duras y tan difíciles, como el hecho de ser echados en un horno calentado, mucho, mucho, mucho más de lo de siempre. Y no hubo nada ni nadie que pudiera preservarlos, en el sentido de no ser echados. Nadie los pudo salvar. Sin embargo, Dios lo permitió. Y hasta el final nos dimos cuenta, hermano, que no solamente se quemaron las ataduras, que tienen un significado, sino también mostrarnos que no importa la situación, por muy difícil que usted la esté viviendo, aunque usted no obtenga respuesta y aunque usted siente que todo obrando para que su propósito se cumpla en algo tan minúsculo como nosotros, en algo tan microscópico como nosotros. Y es por eso que David humanamente decía, Señor, ¿y quién es el hombre para que de él tengas memoria? ¿Y quién es el hombre, diría yo, en cuanto a todo el contexto bíblico? Señor, ¿y qué es el hombre para que tú te hayas vuelto como hombre para venir a salvarnos? Porque desde el antiguo pacto le decías a tu pueblo, yo os salvaré, y lo cumpliste. Entonces ustedes, no sé si alguna vez se ha puesto a pensar en la crisis más difícil que pueda vivir, pero Él todo lo sufrió por mí. Sufrió la muerte segunda. Y muchas veces muchos también no sabemos lo que es la muerte segunda, ni tenemos tampoco imaginación. A veces la respuesta no se retrasa por descuido, sino porque hay un tiempo perfecto para que llegue. La respuesta viene. En otra ocasión le voy a mencionar el caso de Daniel, y lo tengo más adelante, pero no vamos a llegar hasta ahí todavía. Pero imagínense, hermano, cuántos estamos esperando una respuesta. Y pasaron 21 días y la respuesta no llegaba de Dios. Sin embargo, llegó el arcángel y le dijo, desde el día que oraste, tu oración fue oída. Y habían pasado 21 días, que significan, eso es simbólico, habían pasado 21 días. Y él creía de que su oración no había sido oída. Lo que pasa es que hay una lucha, hay una batalla en el cielo que se opone a que la respuesta te llegue a ti, pero siempre va a llegar en el tiempo que Dios quiere, no por el que la está deteniendo.
A veces, como la noche más oscura, precede al amanecer. El silencio más puede ser el preludio de un milagro que transformará su historia. Yo quiero preguntarle, y no me dé una respuesta audible, hágala en su corazón. ¿Cuántos queremos que realmente nuestra vida sea diferente? Todos, ¿verdad? ¿Cuántos quisiéramos tener un borrador de todo nuestro pasado? ¿Cuántos quisiéramos volver a tener la oportunidad de comenzar como niños, pero con la capacidad que hoy tenemos? Pues eso tómelo en cuenta. El silencio más puede ser el preludio de un milagro que transformará su historia. Y si lo que Dios está permitiendo es para cambiar su historia, y si lo que Dios está haciendo para que usted olvide esa miseria pasada. Porque ¿cuál es el problema grave que nosotros tenemos? Nuestro pasado. A muchos nuestro pasado no nos deja libres, porque nos avergonzamos, porque no dejamos de ver los efectos de nuestro pasado, porque no podemos quitar los vestigios que hay en nuestro cuerpo de nuestro pasado, porque tenemos frutos de vida de nuestro pasado, que no es que no los amemos, sino que fue indebidamente, porque fuimos sorprendidos. Y aunque no tenga que ver nada el amor que nosotros podamos sentir hacia alguien, no significa que no estamos conscientes de que es un pasado que yo quisiera borrar, aunque no la vida, pero sí mi pasado, sí mis decisiones, sí mis locuras, sí mis desvaríos, sí mis rebeldías, sí mi libertinaje. Porque quiero decirle algo, y me dirijo a las mujeres adultas, y tiene que ver con hombres, pero con las mujeres adultas. Hasta que usted llega a ser una persona adulta, usted se da cuenta que todos los desvaríos de su juventud no fueron buenos ni agradables, ni a sus padres, mucho más a Dios. O mucho menos, no sé cómo es. ¿Y quién nos detenía en nuestra juventud? ¿Y qué no expusimos en nuestra juventud? No nos importaba nada. No pensábamos en nada. Pero, ¿qué hacemos mientras esperamos? ¿Qué hacemos mientras esperamos? Aquí es donde la fe se convierte en un acto de resistencia. Solo la fe nos puede sostener y quedar. La fe es la que nos permite resistir. Por lo tanto, es muy importante que le pongamos mucha atención a las palabras de un hombre que al Señor le dijo: Señor, ayuda a mi incredulidad. Otro le dijo: Señor, aumentanos la fe. Cuando usted está sintiendo que las cosas se vuelven peor, Señor, auméntame la fe. Porque es lo único que le va a ayudar a resistir ese silencio, esa prueba, esa situación. Y todos llegamos a estos momentos donde, hermano, decimos: Señor, ya no aguanto. Y no en el sentido de que ya no aguanto porque yo no quiero, sino porque ya no soporto la situación. Entonces ahí es donde la fe se vuelve la resistencia para que yo pueda soportar todo eso que me está agobiando. Y no solo eso, quizás otras cosas. No es fácil seguir orando cuando parece inútil la oración. No es fácil seguir esperando cuando parece inútil la espera. Y es ahí donde la esperanza se prueba con verdad. Es en ese momento donde Dios nos llama a confiar en su carácter, más que en nuestras circunstancias. Dios está por sobre todas las cosas. Tengo una calcomanía, le he dicho muchas ocasiones, en la entrada de la puerta de la oficina pastoral, en la parte de vidrio, transparente, ¿verdad? Dice: Dios es más grande que mis problemas. Cuando usted vea una necesidad inmensa, diga: Dios es más grande que mi necesidad. Eso fue lo que le daba una gran seguridad, y no lo dice la Escritura literalmente, a David, que se enfrentó a un gigante, pero quien estaba con él
era más grande que Goliat. Y Jeremías lo expresa, Jehová está conmigo como poderoso gigante. Cuando usted tenga un problema inmenso, diga al Señor, tú eres más grande que mi problema. Y verá cómo vendrá la paz a su vida. Porque la fe no consiste en ver la respuesta, sino en creer que Él está obrando. La fe no es que yo quiera ver la respuesta. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, yo no estoy esperando una respuesta, yo sé que Dios está obrando. Porque miren, no se sabe nada, no hay superación, está empeorando. Hermano, usted no necesita una respuesta, usted necesita confiar en que Dios está obrando. Y quiero decirle algo, hermano, lo puedo decir con toda solvencia, porque he visto casos donde se ha dicho, ya no se puede hacer nada, y nosotros hemos seguido orando, porque hemos creído no en la respuesta, porque la respuesta, si yo tengo una respuesta, mi fe no me hace ver respuesta, mi fe me hace creer que Dios está obrando, que Dios está haciendo allá en lo más íntimo, en lo más secreto, donde nadie ve, donde nadie alcanza, donde nadie puede llegar, donde no hay ni siquiera un aparato, por muy sofisticado que sea, que no puede. Ahí está Dios obrando. Entonces, qué lindo es saber que cuando usted sabe que en ese silencio hay algo detrás de todo eso. Está un Dios que tiene el control de todas las cosas. Que hay un Dios que está haciendo milagros que nosotros no vemos. Y eso me quedó a mí tan claro la primera vez que yo pude comprender el proceso de esa semilla que el sembrador deposita en la tierra, donde él solamente la siembra, o sea, donde él únicamente prepara la tierra, deposita la semilla, la tapa con la misma tierra, la entierra y él se va, él duerme, él come y él no sabe cómo esa semilla está germinando. Pero él cree que un día va a salir la planta. ¿Cuánto podemos creer eso en los problemas que tenemos? Aleluya, Señor. Incluso cuando no sentimos nada, debemos de creer. Quizá ahora mismo su corazón sufre con esa pregunta que quema. ¿Por qué Dios no me contesta? La respuesta no puede ser inmediata, pero debes saber que incluso ese silencio tiene un lenguaje. O no nos ha pasado a nosotros como padres y no nos ha pasado también cuando somos o éramos hijos. El silencio de nuestros padres hablaba. El silencio tenía un lenguaje. El silencio tenía una razón y uno sabía que cuando no había respuesta, ¿verdad? Era un no. Cuando no había nada, un silencio era, no está de acuerdo, la regué, me equivoqué. Ese silencio no, ni me hables, ni te me acerques. Y ya el entendido, pues, mejor iba a buscar su cuarto, o aunque sea a la par del chucho. Pero ese silencio realmente tiene un lenguaje. Puede ser un llamado a acercarnos más a Él. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos cerca de Él porque pasamos una situación donde solo Él pudo intervenir? Y muchos, pues, no son bienaventurados porque no entienden que las situaciones difíciles son para acercarnos a Él. A depender menos de lo que espera recibir y más de quién Él es. Muchas veces estamos esperando y queremos cuantificar y hasta cualificar a Dios por lo que estamos esperando que nos dé. Y no debemos de cuantificar ni cualificar por lo que debemos de recibir, sino por quién Él es. Él no me responde, pero Él tiene el control. Él no me responde, pero Él está obrando. Si Él quiere, voy a vivir. Si Él no quiere, no voy a vivir. Si Él quiere, me sana. Si Él no quiere, no me sana. Si Él quiere, me levanta. Si no quiere, no me levanta. No es por lo que yo vea. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve.
Entonces yo no necesito ver. Yo lo único que necesito es creer en Él. Saber quién es Dios. Y sabe que eso es lo único que nos mueve a algunos que intercedemos, visitamos, peleamos batallas donde todo el mundo dice, no, es que ya no se puede hacer nada. Nosotros no nos rendimos. ¿Por qué? Porque sabemos quién Él es. Y eso, hermano, es una gran bendición. El amor de Dios no se mide por la rapidez de su respuesta. ¿Y cuántos de nosotros hemos llegado a decir es que Dios no me ama? Solo porque no hay una respuesta. O porque la respuesta tarda. Ayer usted estaba en una situación, y cuando hablo de ayer no estoy hablando de literalmente 24 horas, sino estoy hablando de una forma figurada. Ayer usted, ¿cuántas veces no externó cosas porque Dios no respondía? Porque usted no veía mejoría, porque usted no podía salir. Y en vez de que Dios me ayude, van saliendo más problemas y me están soterrando esos problemas. Y tras una, la otra, y las peores decepciones de su vida han sido cuando usted está en una debilidad espantosa y donde está su vida en un hilo. Pero ese hilo de plata no se rompe porque solo Dios lo puede romper. Eclesiastés, antes de que se rompa ese hilo de plata. ¿Y qué dijimos? ¿Y ahora que nos tiene con vida? ¿Y ahora que hemos recuperado las fuerzas? ¿Y ahora que hemos recuperado la sobriedad? ¿Y ahora que hemos recobrado el sentido común? Porque hasta ese se pierde. Hoy decimos Dios es bueno, hoy. Pero en la calamidad, es que Dios no me escucha. Es que yo creo que Dios se olvidó de mí. Es que yo creo que de verdad Dios no me ama. Y lo peor, ¿y será cierto que existe Dios? Porque si Dios existiera, no hubiera permitido un montón de locuras. Si no se mide por la rapidez de tu respuesta, sino por la profundidad con la que permanece con usted en la espera. Por eso le mencionaba yo lo de los hebreos que fueron echados en el horno calentado 7 veces. Hermano, ellos oraron, ellos pidieron, ellos suplicaron y no tuvieron respuesta de no ser echados. Ser echado era morir, ellos no sabían que Dios los iba a preservar. Sin embargo, ellos dijeron, bueno, si nos va a tocar morir, vamos a morir. Pero si Dios quiere nos va a salvar, y si no, pues no vamos a adorarte, punto. ¿Y cuántos somos así? Bien mínimos, bien pocos, unos cuantos o uno en una multitud. Cuando Dios permite algo, es porque Él va con usted. No te dejaré, no te desampararé. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Significa que Moisés nunca fue abandonado por Dios. Y son las promesas que el Señor nos ha dado a nosotros, la iglesia, según lo que dice Evangelio de Mateo capítulo 28. Estaré con vosotros estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios ha prometido estar con usted. Aunque llegue el tiempo, Él está con usted. Y si hoy siente que sus oraciones rebotan contra un cielo cerrado, recuerde que las promesas de Dios son firmes. Incluso cuando no escuche su voz. Porque cuando Él ya decidió hacer algo, aunque Él ya no escuche su voz, porque ¿qué va a escuchar de usted? Si Él ya dio órdenes, si Él ya está interviniendo a través de sus delegados angelicales, a través de sus delegados ministros aquí en la tierra, o Él está obrando a través de su Espíritu Santo, ¿qué necesidad tiene de oírle? Como cuando usted se queja, es que mire doctor, aquí me duele, y el doctor ya sabe todo. Y ya sabe que ya le dijo tal cosa para tal cosa, tal cosa para tal cosa, como ya está viejo, de todo le tiene que recetar. Pero aunque usted diga, fíjese que yo siento náusea, Él sabe los efectos de los medicamentos y sabe por qué le está dando. Entonces, con que usted le diga que le duele, no va a cambiar el pronóstico, o el diagnóstico, perdón.
ni va a cambiar el tratamiento, a menos que sea algo que salga fuera de su conocimiento. De lo contrario, hermano, Dios no necesita oírle cuando Él ya sabe lo que está haciendo. Sin embargo, le oye. Él sigue siendo el mismo que abrió el mar para Israel. Él sigue siendo el mismo que sanó a los ciegos y que levantó a los muertos. Si lo hizo antes, lo hará otra vez, pero en su momento. Es por eso que se quedó 2 días más para llegar a Betania. Y no hubo nada que lo persuadiera. Aún María, siendo tan especial y siendo un ejemplo puesto por el Señor, no hizo ningún impacto. Señor, al que tú amas está enfermo. Y se quedó 2 días más, o sea, que se muera. Era necesario. ¿Por qué? Porque Él tiene el control de la muerte y de la vida. Este puede ser el tiempo de sembrar lágrimas, pero luego cosechará con regocijo. ¿Cuántos de lo que hoy sabemos que hemos pasado? No, tal vez solo nosotros, porque a veces es más importante los que amamos que nosotros mismos. Pero nosotros ya pasamos también personalmente, pero hermano, después de las lágrimas, ¿cómo se cosecha con regocijo? ¿Cómo podemos dar testimonio de cómo Dios obró, de cómo Dios resolvió, de cómo Dios proveyó, de cómo fue la sanidad, de cómo fue el milagro? Y nos sentimos dichosos y bienaventurados porque el Dios que lo controla todo estuvo pendiente de mí. ¿Y yo quién soy? Pues por eso la Biblia lo describe con una imagen impactante y por eso leímos Deuteronomio 28-23. Entonces es una sensación asfixiante como hablar y no escuchar eco. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce y la tierra que está debajo de ti de hierro. En este caso hay un contexto, pero con el contexto de lo que estamos estudiando es que usted puede creer que los cielos están cerrados, pero Dios así lo ha establecido y no porque a usted Él no le importe, sino porque realmente así es, no va a haber nada que lo cambie. No es que estén los cielos de bronce, para nosotros están como un cielo de bronce, pero Él no ha puesto bronce. Él oye, Él se caracteriza por escuchar nuestra voz, como lanzar flechas que caen de inmediato sin alcanzar su destino. Así muchas veces es nuestra oración. Lo que le puedo decir es, mire, no se preocupe, espere. Porque si usted no espera, se va a arrepentir. No lo va a desechar Dios, pero va a sufrir por gusto. Ya no siembre mal. Mejor guarde silencio y espere en Jehová y Él hará. Lo dice David, lo dice Jeremías en su libro de las lamentaciones, no por gusto se llama Las Lamentaciones como libro. Espere en el Señor, guarde silencio. Esto está diciendo, no sigas abriendo puertas, no siga cediendo derechos a las huestes y a las potestades. Entre más callas, menos problemas generas. Ese silencio pesa porque no es solo ausencia de palabras divinas, es la presencia de preguntas sin resolver. Esas preguntas, si no las llevamos a Dios, pueden convertirse en cadenas para el corazón. Pero realmente los cielos están cerrados. ¿O será que Dios está obrando en un plano que no podemos percibir? Y eso sucede. A veces nosotros no queremos que pase tal cosa. Y Dios dice, es necesario.
Porque si no, no se van a lograr los objetivos. Si no, no van a haber cambios. Si no, no va a haber una nueva historia. Si no, no va a haber una nueva vida. Si no, no va a haber un nuevo comienzo. Por eso Dios decidió, por no sé cuántas, segunda, tercera vez, hermano, enterrar en no sé, ¿cómo diría cuando cubre el diluvio? Sí, anegar, gracias, anegar toda la tierra. ¿Por qué? Porque para poder iniciar otra vez, tenía que eliminar todo lo corrompido. Y muchos no quisiéramos aceptar. Y si Dios hizo todo eso, ¿qué no hará con usted o qué no hará conmigo? Si se acabó a toda la humanidad. Y gracias al Señor que encontró uno que no había contaminado sus genes. No de no una naturaleza caída, sino que no se había pervertido, no se había corrompido, como los demás que no les importaba nada, hasta que vino el diluvio, pero ya era tarde. Es que así con el diluvio, glu, 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 ¿quién no se arrepiente, hermano? Pero antes de eso, nadie. Por eso muchas veces somos llevados a ser anegados, a que sintamos la muerte. Si no es así, como lo he dicho en otras ocasiones, si no hubiera sido así, Lázaro no estaría sentado a la mesa con Jesús. Si no hubiera sido así, usted no estuviera aquí. En ocasiones que sentimos como un bloqueo, es en realidad un tiempo de preparación. Aunque no lo sabemos, Dios nos está preparando. El que es soberano ve el principio y el fin de nuestra historia. Tiene cuidado, increíble, pero hemos hablado en tantas ocasiones de ese preordenamiento. Tiene un principio y un final. Y ese preordenamiento, hermano, podemos de alguna manera dentro del tiempo poder romperlo. Pero al final siempre vamos a llegar donde el Señor quiere. Por eso el que comenzó la obra en vosotros la va a perfeccionar. El que es soberano ve el principio y el fin. Y sabe cuándo abrir la puerta para que el milagro no llegue antes de tiempo. Porque si llega antes de tiempo, entonces seríamos hijos caprichosos. Si no veamos a nuestros padres, los que nos concedieron, mire qué caprichosos éramos. No se aguantaban por darnos lo que queríamos. Dios no es así. Dios no abre la puerta del milagro, sino hasta que el tiempo es el exacto. El bronce no siempre es castigo. A veces el bronce es perfección. A veces el bronce es protección. Veamos a los profetas, a los reyes y a los apóstoles. Todos pasaron por temporadas de aparente silencio. Incluso el Señor en la cruz exclamó, como leímos en el Evangelio de Mateo 27:46, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mira, hermano, la tierra se cubrió de tinieblas. Eso es exactamente lo que dice Deuteronomio 28. Hermano, era un bronce. La tierra se llenó de tinieblas. No hubo una respuesta. Y eso significa que cuando Él se hizo pecado, hubo una separación entre Dios y Él. Porque Él se hizo pecado. Entonces el cielo se llenó de tinieblas. Entonces en esos momentos nosotros vemos que incluso el Señor en la cruz, cuando clamó, hermano, en ese... Todos pasamos por temporadas de aparente silencio, le decía. Entonces el Señor dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, si el Hijo de Dios sintió el peso de un cielo silencioso, mire lo que el Señor pudo sufrir, ¿cómo no lo sentiremos nosotros? Si Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Oiga, hermano, qué tremendo. Si Él que era perfecto, si Él que estaba consciente, pero estaba representándonos a nosotros en su humanidad, ¿cómo no vamos a sentir? Y es por eso que a muchos de nosotros Dios no nos acabó. Porque sabía que es nuestra humanidad, la chueca. Por eso Moisés le pidió al Señor que le quitara la vida. Por eso Elías le pidió al Señor que le quitara la vida. Dos grandes hombres de Dios que siguen en la historia hablándonos con sus vidas y sus profecías.
Moisés, el libertador. Elías, un profeta tremendo, hermano, le pidieron al Señor y el Señor no les tomó en cuenta lo que salía de su boca porque era un alma que estaba desesperada. Y es por eso que algunos de nosotros Dios no ha terminado, porque sabe que somos un alma desesperada, que muchas veces hablamos ni siquiera lo que sabemos. Y sin embargo fue en ese momento que el plan de salvación alcanzó su clímax. ¿Qué tal si el Señor le responde? ¿Qué tal si el Señor decide terminar con ese proceso? ¿Dónde estaría nuestra salvación? Y muchos no pensamos que la obra que Dios está haciendo en nosotros se tiene que perfeccionar, porque de esa obra va a depender cuántos. Y no hablo de la cruz toda la iglesia. Los salvos de todo lo que el periodo de gracia estaba dependiendo de ese sufrimiento. Y él en su clamor le dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y qué tal si el Señor responde? ¿Y qué tal si el Señor responde en el momento que usted ya no aguanta? Y el Señor no lo iba a librar de ese sufrimiento que estaba en la cruz. Lo iba a librar del peor sufrimiento que era después de haber sido él convertido en cenizas, empezarlo a formar desde el centro de la tierra para poder salir con un cuerpo glorificado. Para darle un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor. Si Dios le oye como usted quiere y le resuelve, ¿cuántos se perderían? Y eso nadie lo piensa. Sin embargo, cuando es así, el Señor guarda silencio. ¿Por qué no mejor reflexionar a qué pasaría si en vez de ver el bronce como una barrera, lo viéramos como un espejo que nos obliga a mirar dentro de nosotros? ¿Y usted sabe que los espejos se hacían de bronce bruñido? Lo que habla el antiguo pacto del bronce bruñido eran espejos. Porque en vez de estar viendo que eso está cerrado, porque que eso no sea un espejo para ver nuestra condición de querer entender por qué estamos en esta situación, qué nos llevó a esta situación, por qué nos llevó a esta situación. Eso debería de ser cuando sentimos que Dios no nos oye. ¿Por qué sientes que no te oigo? Reflexione. Hágase un autoexamen y dése cuenta por qué Dios no le oye. Y pregúntese a sí mismo, ¿seré yo responsable a lo que he llegado, lo que ha pasado? Eso debía de ser, pero lamentablemente para muchos no es así y es por eso que su desierto nunca se termina. Tal vez la respuesta no está retrasada, tal vez está siendo formada en su interior. Entonces la Biblia nos enseña que la fe se fortalece, la Biblia nos enseña que la fe se fortalece en la prueba y que la esperanza crece cuando aprendemos a esperar. Una pregunta para ir terminando, una pregunta directa. ¿Qué haría usted si supiera que detrás de este aparente silencio Dios está preparando algo que superará sus expectativas? Algo que me sorprende a pesar de que, y lo que más me sorprende es porque Job no sabía los por qué, no sabía las razones del por qué estaba en una situación tan dura. Pero es increíble cuando Job en sus palabras y en ese asedio de esos amigos que tenía, hermano, él pudo decir que Dios hace cosas maravillosas que él no entiende. Y es por eso que le he dicho en algunas ocasiones, miren las Pléyades, qué lindas, qué maravillosas, qué preciosas son. El Dios que está tratando conmigo fue el que las hizo. ¿Qué no hará conmigo?
¿Seguiría orando? ¿Seguiría confiando aunque el cielo no responda? El amor de Dios no se debilita por el tiempo y su Espíritu Santo sigue intercediendo incluso cuando su palabra o sus palabras se agotan. Por eso, aunque el cielo parezca de bronce, no deje de levantar su voz. David en el Salmo 13, versículo 1, él, a pesar de que, hermano, ya no soportaba, es normal, Dios no lo condenó por eso. Sin embargo, Dios iba a responder en el tiempo perfecto. Además, Dios sabía que David no iba a ser destruido. Sabía que David no iba a morir. Dios sabía que el tiempo iba a llegar, iba a salir. Las escrituras son claras. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Puede que la respuesta no sea hoy, pero llegará en el momento exacto. Quizás usted no reciba hoy respuesta, llegará en el tiempo perfecto. Y cuando llegue, mirará atrás y entenderá que cada día de silencio tenía un propósito más grande de lo que se imaginaba. Entonces, atrás del silencio de Dios hay algo maravilloso que usted y yo no vemos, pero todo está siendo a favor nuestro. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque nos auxilias, porque ayer, porque ahora o porque mañana estaremos en agonías. No sabemos si el día de mañana podremos ser como David. Hoy me siento fuerte porque estoy bien. Hoy juzgo a mi hermano porque está sufriendo y le decimos, hermano, ¿y en quién hemos creído y en quién estamos confiando? Y que se ha olvidado que el Señor todo lo puede, pero el día de mañana podremos ser nosotros. Y también diremos como David, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Hermano, ¿quién iba a creer que David, el hombre conforme al corazón de Dios, no iba a llegar a este nivel? Es que sí, hermano, David podía ser el hombre conforme al corazón de Dios. Sí, David era el dulce cantor de Israel. Sí, David fue ese mismo que derrotó al gigante. Ese guerrero valiente, ese que le dio tantas victorias. Ese que el pueblo dijo, no apagues la lámpara de Israel. De él hablaban y hoy lo vemos a un hombre que le está diciendo a Dios, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Quién iba a creer que ese hombre estaba viviendo una situación tan difícil? Que estaba quizás no dudando, pero eso aparenta como que, Señor, te has olvidado de mí. Y David es un hombre que nunca mencionó todas las cosas que Dios hizo a través de él. Pero el hecho que usted no reciba respuesta no significa que Dios no le oye. No significa que Dios no le ame ni se interese. La respuesta vendrá en el tiempo exacto. Porque Él conoce mis tiempos y mis tiempos están en sus manos, decía David. Mis tiempos están en sus manos. Por eso David decía, Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda.
te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Lo que Dios quiere esta mañana es fortalecernos, que podamos descansar a pesar de que las olas se levanten, que podamos dormir en medio de la tormenta. Que podamos esperar en Él, confiar en Él. Y como siempre hemos dicho, Señor, sé propicio. Esa palabra significa, Señor, sé oportuno. Y Él es oportuno. David decía, Jehová cumplirá su propósito en mí. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su cayado me infundirán aliento. Y aderezará mesas delante de mis angustiadores. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, decía David. Él es mi protector. Él es mi ayuda en el día de la angustia. Llena mi corazón con cánticos de liberación, de angustia me librarás, confiaré en ti, tú eres mi de angustia me librarás, confiaré en ti. Confiaré en ti. Él te vivirá. Esperar en ti,
difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta. Aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Tú siempre tienes el control. Tú siempre tienes el control. Gracias.